buenos días. Continuamos con la segunda sesión de ponencias y comunicaciones de esta jornada de historia, la número 18 ya. Y bueno, me toca presentar a doña Isabel Montes Romero Camacho, que para mí personalmente, por muchas razones, pues es un auténtico honor que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues doña Isabel es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, tiene muchos premios en su haber, miembro del Consejo Editorial de varias revistas, premios, como decía, bueno, de Premio de Ciudad de Sevilla, de Focus Abengoa, y bueno, pues su currículum es inmenso, porque las principales fuentes de investigación, como verán ustedes también en el cuadernillo que se ha repartido sobre la evolución de la jornada, una de las principales fuentes, como decía, es las minorías étnicas religiosas, sobre la que tiene presentada y tiene publicada más de 40 trabajos, de los cuales, bueno, y su bibliografía y demás, pues no nos vamos a poner aquí ahora a relatarlas porque ya las tienen ustedes. Lo que sí es cierto es que es una de las máximas especialistas que tenemos en nuestro país sobre la historia medieval española y sobre todo de Andalucía. Entonces les dejo con doña Isabel, que pondrá su ponencia. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias a don Luis Garraín, y antes de nada pues quiero dar las gracias a la organización y a la Sociedad pues Extremeña de Historia, en la persona de don Luis Garraín, por la invitación tan amable que me han hecho, y también evidentemente por su magnífica acogida en Llerena, una ciudad magnífica y extraordinaria que estamos encantadas pues en ella, ¿no? Y sin más pues empiezo a hablar del tema que nos ocupa. Y ¿le han repartido un dossier? Sí. Tienen un dossier. Pues vamos a intentar seguirlo, y como ven tienen un esquema y una bibliografía y después una serie de mapas y de textos, y es que vamos a intentar pues seguir en la explicación. Bueno, pues la historia de Andalucía pues quedaría incompleta sin la historia de sus minorías étnico-religiosas, es decir, pequeñas comunidades que se asentaron en su territorio y que a lo largo del tiempo lograron conservar una cultura propia o acabaron insertándose en la sociedad andaluza. Tanto una como otra realidad fue el resultado de un proceso de siglos durante los cuales cristianos y judíos se vieron obligados a convivir o al menos a coexistir. Para el caso que nos ocupa, este proceso dio comienzo con la conquista castellana del Valle del Guadalquivir a mitad del siglo XIII y terminaría con la expulsión de los judíos andaluces del ámbito geohistórico andaluz en 1483. Entre una fecha y otra, el devenir histórico de estas nacientes aljamas correría parejo al desenvolvimiento de la nueva sociedad andaluza, nacida de la conquista, que pasaba a formar parte, de pleno derecho, como es sabido, de la civilización cristiana occidental, y que, por tanto, desde sus mismos orígenes, que se pueden datar la segunda mitad del siglo XIII y que fueron también los de los judíos andaluces, imprimió a sus relaciones con los hebreos las mismas premisas que estaban vigentes en el occidente cristiano y que, como es sabido, experimentaron un cambio cualitativo en relación a etapas históricas anteriores, ya que se empezó a considerar a las minorías étnico-religiosas como elementos extraños al cuerpo cristiano. Por lo que se refiere a la península, el siglo XIII representó para el judaísmo hispano la culminación de su etapa de crecimiento, y no solo desde el punto de vista demográfico y económico, sino también en cuanto a su estructuración interna y desarrollo cultural. Todo ello daría lugar a que poco a poco el judaísmo empezara a ser visto como un elemento peligroso para la comunidad cristiana. Es cierto que hasta entonces no se había podido llegar a una solución de compromiso que salvaguardase para siempre la convivencia entre cristianos y judíos, algo que tampoco se lograría ni mucho menos a lo largo de este siglo XIII, cuando las órdenes mendicantes, que tuvieron a su cargo a partir del Cuarto Concilio de Letrán de 1215 la vanguardia de la misión cristiana, no veían otra solución, que es como se le llama, al problema judío, que la conversión de todos los hebreos, quienes tuvieron que hacer valer todos sus recursos materiales, religiosos, intelectuales y jurídicos para preservar su idiosincrasia. Evidentemente, la historia de las relaciones mutuas entre cristianos y judíos estuvieron marcadas por la condición de minorías étnico-religiosas de estos últimos, lo que les imprimió desde un principio un carácter de alteridad. Sin embargo, poco a poco, este concepto del otro se fue complicando mucho más, hasta llegar al final de la Edad Media a su rechazo total. Rechazo que en el caso castellano estuvo representado en lo que hacen los judíos por la expulsión definitiva en 1492, y para el caso de los conversos que judaizaban con la implantación de la Inquisición en 1480.
Así pues, todo este largo y complicado proceso tuvo una clara representación en Andalucía, región que, si bien solo compartió una realidad general en todo el mundo cristiano contemporáneo, también algunas veces se adelantó en el tiempo a estos acontecimientos generales y otras las vivió de una manera más virulenta. Pasamos ya al primer punto, los judíos andaluces y la repoblación de Andalucía de Alfonso X a Alfonso XI. Al producirse la conquista del Valle del Guadalquivir, los grandes reyes castellanos, Fernando III y Alfonso X, favorecieron el regreso de los judíos a Andalucía desde Castilla, pues pensaban que eran elementos muy eficaces en el proceso de repoblación de las nuevas tierras conquistadas. De manera que a raíz del mismo, de esta conquista, pues aparecen documentadas comunidades judías en las principales ciudades andaluzas. En palabras de Julio González, quien defiende que la plástica totalidad de los judíos que vivían en el Valle del Guadalquivir habían sido expulsados de Al-Ándalus por el poder almohade un siglo antes, en el siglo XII, este retorno se produjo, son sus palabras, como un movimiento de reflujo de los que en el siglo anterior habían huido del Betis al Tajo. Aunque según los viejos historiadores sevillanos, como el gran analista del siglo XVII, don Diego Ortiz de Zúñiga, siguieron existiendo algunas aljamas, comunidades judías, hasta la llegada de San Fernando, al menos en Sevilla, cuyos representantes habrían hecho entrega al Santo Rey de las llaves de la judería, con motivo de su entrada en la ciudad. La primera relación completa que tenemos de ella nos la proporcionan los documentos de final del reinado de Sancho IV, publicados por Mercedes de Cairua, de los que se deduce que en los años finales del siglo XIII existían aljamas organizadas. Si quieren pueden mirar los mapas en Jaén, Úbeda, Baeza, Andújar, Córdoba, Sevilla, Écija, Niebla y Jerez, ya que el padrón de Huete, redactado en 1290, es decir, anterior, ya digo, a las evaluaciones de final del reinado de Sancho IV, este padrón de Huete, que recoge las contribuciones que debían pagar la corona a los judíos del reino, se refiere a las comunidades de Andalucía de manera conjunta. Ya en la primera mitad del siglo XIV, a estas primitivas aljamas se sumarían otras, estando entre las más destacadas las de Arjona, Alcalá de Guadaira y Carmona. Fue así como volvió a renacer la judería de Córdoba, posiblemente en el mismo espacio urbano que ocupó durante el califato, pues estaba situada entre la Puerta de Almodóvar y la Catedral, englobando dentro de su contorno el Alcázar almohade, conocido por los cristianos como Castillo de la Judería. En opinión de Manuel Nieto Cumplido, el especialista sobre los judíos cordobeses, a partir de 1260, el notable crecimiento del número de judíos cordobeses les obligó a salir del perímetro de la judería y a sentarse en las collaciones cristianas aledañas. Algunos autores piensan que esta judería cordobesa fue la única existente en todo el reino a lo largo del siglo XIII, pero al parecer también la hubo en Lucena, dada en señorío al obispo de la ciudad, que siempre ofreció su protección a la nueva aljama de la otrora cabeza visible de los judíos de Al-Ándalus. Ya en el siglo XIV sabemos de la presencia de comunidades hebreas en los principales núcleos de población de cordobeses, caso de Palma del Río, Montoro, Baena, Aguilar o Zuero. En Sevilla los judíos se establecieron desde el mismo repartimiento de la ciudad en un amplio espacio urbano amurallado, limítrofe con el Alcázar, que según Antonio Collantes, nuestro gran urbanista y también especialista en los judíos sevillanos, tiene una superficie nada menos que de 16 hectáreas y comprendía 3 importantes mezquitas donadas por Alfonso X para que fueran transformadas en sinagogas, contando además con sus propias carnicerías, baños, puertas, situadas tanto en un muro interior, una de ellas se abría a la Plaza de Nicolás y la otra a la Plaza de Tambor, como en la muralla exterior, la llamada Puerta de la Judería o de la Carne, y también su propio cementerio. Pero igual que había ocurrido en Córdoba, los judíos sevillanos desde la primera época de la conquista desarrollaron sus vidas y negocios prácticamente por toda la ciudad. Llegó a tener, según dice Asbaer, el gran especialista sobre los judíos españoles, incluso una sinagoga fuera del barrio judío en el Corral de los Tromperos. Sea como fuere, la aljama sevillana era, con gran diferencia, la más populosa e importante de todas las de Andalucía y la segunda del reino, después de Toledo. Según los cálculos de Baer, pudo contar con unas 200 familias en torno a 1290. Pero podrían haber sido pues muchas más, ¿no? Si tenemos en cuenta que la aljama jerezana, mucho menor, estuvo integrada por estos mismos años del repartimiento sevillano por unas 90 familias. También, al igual que los cristianos, los judíos sevillanos obtuvieron pues tierras en el repartimiento de Sevilla, concretamente una alquería en el Aljarafe, conocida como Paternará, a la que Alfonso X el Sabio le dio nombre de Paterna de los Judíos. Además, por supuesto, de propiedades urbanas en la misma ciudad de Sevilla. Según este importante documento, el repartimiento de Sevilla, algunos de ellos, los más distinguidos, consiguieron incluso donativas mayores, que era la compensación que se le da a las principales figuras del reino, principalmente de la corte e incluso de la misma familia real, como fue el caso de don Maír, almojarife mayor de Alfonso X, o del brillante judío cortesano, muy bien conocido y documentado en Sevilla, don Salomón Abenza II, llamado por los cristianos don Sulemán. Mientras que fueron 27 los judíos que recibieron en beneficio de los dios menores, es decir, pues un heredamiento más pequeño que los de los dios mayores, entre ellos algunos almojarifes,
es decir, tesorero, alfaquíes, intérpretes de la ley, y otros hebreos distinguidos que Yisrael Baer identifica como escribanos reales, astrónomos y mandaderos, que eran los embajadores de la época. En el departamento urbano de Jerez, los judíos fueron beneficiados con un barrio propio, que contaba con 90 casas para residencia de los judíos, como ya hemos dicho, y donde vivían otras tantas familias. Y se les otorga además algunos edificios importantes para el servicio de la comunidad, como una sinagoga, una madraja o madrasa, es decir, una escuela donde se enseñaba el Talmud, así como un almacén para ser utilizado como casa de la Merced, que habría de servir como centro de acogida a los judíos transeúntes o a aquellos que habían sido liberados de la esclavitud. En todas ellas, sin duda, la más importante, con gran diferencia de las aljamas de Andalucía, era Sevilla, como ya hemos dicho, seguida a gran distancia de Córdoba, Jaén, Úbeda y Baeza, siendo menores las de Niebla, Jerez, Écija y Andújar, según ponen de manifiesto las contribuciones pagadas a la Hacienda Real, como ya hemos dicho, por los judíos andaluces en el reinado de Sancho IV y concretamente en el año 1294. Sea como fuere, para la comunidad sefardí, su vuelta al centro neurálgico de las antiguas tierras andalusíes fue quizás el acontecimiento más importante del siglo XIII, aunque, como puede suponerse, los judíos andaluces no presentaban ninguna diferencia en cuanto a sus relaciones con los cristianos y a sus dedicaciones profesionales con sus correligionarios castellanos. Tradicionalmente se ha hablado de su vinculación con todo lo relativo a la fiscalidad, tanto regia como municipal o señorial, y así se demuestra a partir de la documentación que se nos ha conservado, donde aparece frecuentemente almojarife, arrendadores de rentas y monopolios concejiles, cambiadores, prestamistas. Otros eran mercaderes, pero fueron más los que se dedicaban al comercio al por menor, sobre todo de paños, y a muy diversos oficios artesanales como herreros, curtidores o zapateros, e incluso a la construcción. Igualmente aparecen numerosos intelectuales y hombres de ciencia, siendo especialmente notables los médicos y los astrónomos, así como algún poeta. Por otra parte, y aunque hace tiempo que ha quedado superada la teoría tradicional que vinculaba a los judíos casi exclusivamente a las actividades económicas urbanas, son frecuentes las menciones, las noticias relativas a los hebreos relacionados con la agricultura, bien como censatarios, arrendatarios o pequeños propietarios. Pero también hubo, entre la élite judía andaluza, algunos grandes propietarios, lo que Yisrael Baer considera como un hecho peculiar en toda la corona de Castilla. De todas formas, lo más habitual era que muchos judíos, al igual que sus vecinos cristianos, aun dedicándose profesionalmente a diversas actividades relacionadas con la artesanía o el comercio, explotasen pequeñas parcelas de tierra, generalmente reservadas a viña, bien como censatarios, arrendatarios o en plena propiedad, que servían de complemento a sus débiles economías familiares, mientras que el prototipo del judío dedicado exclusivamente a las tareas agrarias era excepcional en las ramas hebreas castellanas y, por tanto, también en las andaluzas. No obstante, la madurez alcanzada por el judaísmo español a lo largo del siglo XIII no fue suficiente para evitar que se convirtieran en el punto de mira de las iras populares de los cristianos, algo que la crisis económica, cuyos primeros síntomas se pueden reconocer en torno a 1280, al final del reinado de Alfonso X el Sabio, pues no hizo más comentar. Al mismo tiempo, estas dificultades económicas afectaban directamente a la situación de los judíos, cuyas actividades profesionales, cada vez más relacionadas con el mundo urbano, eran las más fácilmente vulnerables en tiempos de recesión económica. Esta misma realidad también se puede reconocer en los principales códigos legislativos de la época, y así, por lo que se refiere a Castilla, sabemos que durante el siglo XIII la legislación relativa a los judíos aparece recogida principalmente en las partidas, inspirada, en este caso, en los cánones relativos a los hebreos promulgados en el Cuarto Concilio de Trent de 1215, aunque según el profesor Luis Suárez, el máximo especialista sobre los judíos hispanos y sobre todo castellanos, dice que por entonces, es decir, en la época de Alfonso X y hasta el ordenamiento de Alcalá de 1348, en la época de Alfonso XI, las partidas eran, según su definición, solo doctrinas jurídicas, pero no ley vigente. También se recoge la legislación con respecto a los judíos en este siglo XIII, en el Foro Real y en los ordenamientos de corte. Tienen un pequeño fragmento de las partidas en el dossier por si quieren leer lo relativo a las leyes con respecto a los judíos. Ya en 1325, reinando Alfonso XI de Castilla, pues es cuando este rey alcanza la mayoría de edad. Este monarca, muy fuerte, antecesor de los reyes católicos, como constructor del Estado moderno, veía a los hebreos, al igual que otros monarcas contemporáneos, como Jaime II de Aragón, como una parte integrante de su patrimonio, bastante mermado debido a la huida de numerosos judíos desde el realengo a los lugares de señorío. Por lo que Alfonso XI volvió a imponer la antigua política de protección regia a los hebreos, defendida por algunos de sus antepasados, como Alfonso X y Sancho IV. En su época alcanzó gran notoriedad un brillante judío sevillano, don Yuzá de Écija, que llegó a ser almojarife, es decir, tesorero mayor del rey, como el ministro de Hacienda actual. Y para que el monarca solicitó permiso al Papa con el fin de que pudiera construir a su expensa una nueva sinagoga en Sevilla, en beneficio de sus hermanos de raza, lo que también nos indica el crecimiento de la aljama sevillana. Ya pues vamos a pasar al segundo punto, los judíos andaluces en los tiempos de la crisis, del problema judío al problema converso.
Con la subida al trono castellano de Pedro I y gracias al amparo de su valido, Juan Alfonso de Alburquerque, los judíos volvieron a desempeñar un papel de primer orden en la corte, que mantuvieron y acrecentaron tras la caída en desgracia del poderoso privado, cuando se convirtieron en piezas muy importantes de los proyectos políticos, centralizadores y personalistas del monarca. Entre todos ellos lograron sobresalir a aquellos que estaban más próximos al rey, a quienes muy pronto el pueblo hizo objeto de su animadversión, ya que representaban el arquetipo de los poderosos judíos cortesanos, como fue el caso de Samuel Halevi, el nuevo tesorero mayor, que pertenecía a la gran familia de los Agulafia de Toledo y con muchos intereses y parientes en Sevilla, donde su huella aún permanece en la calle Levíes, una de las más importantes del antiguo barrio judío. Casi inmediatamente los judíos castellanos habrían de hacer frente a otra dura prueba, que tendría como causa eficiente, además de las terribles consecuencias de la Gran Depresión del siglo XIV, el enfrentamiento fratricida entre Pedro I y Enrique Trastámara, en el que, como es sabido, este último utilizó hábilmente la propaganda antijudía contra su hermano, el rey legítimo. Una vez instalado en el trono, Enrique II experimentó un cambio total en sus relaciones con respecto a los judíos. A partir de entonces, las aljamas le pertenecían y necesitaba de sus recursos. Como consecuencia de su actitud, sabemos que este mismo año en que el rey convoca cortes y toma las decisiones más importantes con respecto a lo que va a ser el futuro del reino, en 1371, otro importante judío sevillano, Eustace Pichón, era almojarife de Sevilla desde 1369 y en 1371 fue nombrado contador mayor, con lo que el nuevo monarca sigue la tradición de muchos reyes castellanos, consolidada al menos desde el reinado de Alfonso X, y confiar los más altos puestos de la hacienda real a los judíos sevillanos. Resultado de la política de Enrique II fue seguida por su heredero Juan I y no se hicieron esperar estos resultados de esta política de protección y, de encumbramiento de los judíos. Entre otros fueron, sobre todo, la paulatina recuperación de su antiguo ascendente y privilegio por parte de los hebreos con respecto a la corona. De todas maneras, cada vez era más creciente el desprecio moral hacia estos judíos cortesanos, criticados también por los mismos hebreos, como demuestran los escritos de un desconocido cabalista contemporáneo que los tacha de ser todavía peores que sus antecesores del siglo XIII. Por todas estas razones, resulta muy complicado saber con claridad cuál era la verdadera posición del monarca. Así, en su corte destacaban importantes arrendatarios judíos, muchos de ellos pertenecientes al círculo de nobles de primera fila. La gran mayoría de estos judíos cortesanos se bautizó antes de 1391, muchas veces catequizados por las predicaciones del dominico Fray Vicente Ferrer, y a partir de entonces fueron decididos inspiradores de la reforma y de la llamada solución del problema judío, que no era otra que la conversión al cristianismo, como ya hemos dicho, a partir del Cuarto Concilio de Trento. Entre los conversos más destacados debemos citar, por ejemplo, a uno de los hombres más influyentes de su tiempo, don Samuel Abravanel de Sevilla, contador mayor de Juan I, bautizado con el nombre de Juan Sánchez de Sevilla. Dentro de este contexto surgió la figura de Ferran Martínez, arcediano de Écija y provisor del arzobispado de Sevilla, que a través de sus exaltados sermones antisemitas y apoyándose en los argumentos defendidos entre otros por el Puyo Fidei de Ramón Martínez, llevó a cabo una enorme labor de propaganda antijudía, por lo que puso en marcha una campaña de confiscación de sinagogas con el fin de consagrarlas en iglesia, programa que inició ya durante la época de Enrique II y que mantuvo durante todo el reinado de Juan I. Por entonces, según Antonio Collante, la judería de Sevilla había alcanzado su óptimo demográfico, pues en torno a 1384, a pesar de haber sufrido las duras epidemias del siglo XIV, así como el inicio del proceso de conversión al cristianismo, llegó a alcanzar aproximadamente unas 500 familias, o más concretamente, según la evaluación de Antonio Collante, 2.613 vecinos, según se recoge en el padrón de este año 1384, lo que supondría aproximadamente un 18% de la población sevillana. Finalmente, dos hechos luctuosos e inesperados hicieron posible la tragedia. El 7 de julio de 1390 murió el arzobispo de Sevilla, don Pedro Gómez Barroso, por lo que al declararse la sede vacante, el mismo arcediano, don Ferran Martínez, en su condición de provisor del arzobispado, pasó a ser administrador de la diócesis. El 9 de octubre de 1390, la muerte sorprendió a Juan I, dando lugar a una problemática regencia debido a la minoría de edad de su hijo Enrique III. Fue entonces cuando el arcediano de Écija comprendió que su oportunidad había llegado, por lo que volvió a provocar el antisemitismo entre los matadores de judíos, como se le llama en la fuente de la época, iniciando todo un movimiento que no solamente afectaría a Andalucía, donde al parecer lo padecieron, además de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Carmona, Écija, Cala, Santa Olalla, Jerez de la Frontera, Coria, Cantillana, Córdoba, Montoro, Andújar, Jaén, Úbeda y Baeza, sino también un movimiento que se prolongó y llegó hasta los Pirineos. Sin embargo, el asalto padecido por las juderías andaluzas en 1391 no fue más que el colofón de un proceso que dio sus orígenes, cuanto menos, a mediados del siglo XIV, ya que en 1349, coincidiendo con el punto culminante de la expansión de la terrible epidemia de peste negra, la judería de Arjona
lo tenemos muy bien documentado, fue robada y saqueada, lo mismo que la sevillana en 1354, mientras que en 1368 Pedro I autorizó la venta como esclavos de los judíos de Jaén aproximadamente unas 300 familias a su aliado granadino, el emir nazarita, tal vez como recompensa por su ayuda en la guerra civil contra Enrique II, futuro Enrique II o Enrique de Trastámara. Lo que, entre otras razones, pues, pudo ser la causa de que en 1269, según el gran analista jiennense del siglo XVII, don Martín de Jimena Jurado, muchos judíos de Baeza se convirtiesen al cristianismo. Entre todos estos sucesos, que podríamos considerar como precedentes inmediatos del asalto de 1391, tal vez el que contamos con una mayor información sea del de Arjona, como ya he dicho, como ustedes saben muy bien, una localidad jiennense, ¿no?, que se produjo, como sabemos, en 1249 y que don Martín de Jimena Jurado relata de la siguiente manera. Juntándose toda la plebe, no detenida por la nobleza, ni regidores, ni alcaldes del lugar, antes todos a una, con furor y tumulto popular, el mayor que se pudiera hacer, arremetieron a la judería. Fue tanto el estrago en que ella hicieron, no perdonando la vida de ninguno de aquella nación proterva, es decir, maldita o maléfica y engañosa, robándoles los bienes y muebles, así de joyas, de oro y plata y dineros como todo lo que en esas casas pudieron hallar que algo valiere. Hay que tener en cuenta que es una mezcla del siglo XVII, cuando la visión acerca de los judíos pues, era muy peyorativa, como se puede comprender. Dicha interpretación acerca de la importancia de estos acontecimientos coincide plenamente con la documentación de la época, según se desprende de la carta de perdón que les concediera a los habitantes de Arjona Pedro I en abril de 1350, en la que se describe este levantamiento contra los judíos y las penas que le impusiera Alfonso XI. Dice Pedro I: «Sepades que el Concejo de Arjona me envió sus peticiones, haciéndome saber en cómo estaba yerma la villa de Arjona y muy despoblada, lo uno por la gran mortandad que ahí fue, el otro por la muerte y robo de los judíos que ella acació. Porque el rey mío padre mandó hacer justicia y matar a algunos que falló que eran culpables en el dicho maleficio, y otros sí mandó por sentencia que fuesen desterrados de los obispados de Jaén y de Córdoba, muchos hombres y mujeres que falló que eran culpables en la dicha muerte y robo de los judíos, y mandó que les fuesen servir al real sobre Gibraltar los hombres 4 meses a su costa». Es decir, que Pedro I pues, recoge, digamos, la represión de su padre Alfonso XI contra el pueblo de Arjona, que se levantó pues, contra los judíos. Sea como fuere, todo parece indicar que como consecuencia de estos ataques los muertos no fueron muchos, siendo ampliamente superados por los que emigraron principalmente a Granada y a Portugal y sobre todo por los que se convirtieron al cristianismo, aunque otros también permanecieron fieles a su fe. Otra importante consecuencia de los asaltos de 1391 fue sin duda el hecho de que muchas comunidades judías se vieron privadas de sus bienes por orden de la monarquía, que los cedió a nobles instituciones religiosas, como sabemos que ocurrió en Sevilla, Córdoba, Écija o Carmona. Así, para el caso sevillano, contamos con el ejemplo del Palacio de Altamira, actualmente la Consejería pues, de Cultura de la Junta de Andalucía, que primero fue propiedad del judío Josep Pichón, del que ya hemos hablado, como almojarife de Enrique II, y más tarde del converso Juan Sánchez de Sevilla, almojarife o ministro, digamos, de Hacienda de Juan I, ¿no?, que después del robo de la judería fue cedido por Enrique III a una de las familias más destacadas de la nueva nobleza trastamarista, los Estúñiga o Zúñiga, junto con los Hurtado de Mendoza, que ambas familias recibieron del rey de Enrique III, el rey de Alhámara, y que concedía muchas mercedes a esta nueva nobleza trastamarista. Pues tanto los Estúñigas como los Hurtado de Mendoza recibieron del rey, según nos dicen los documentos, todas las sinagogas de Sevilla y todos los propios bienes que el aljama de los judíos solían tener comúnmente. Pero la consecuencia fundamental de estos asaltos fue sin duda que muchas aljamas menores andaluzas desaparecieron, generalmente como resultado de la conversión mayoritaria y muchas veces forzada por los trágicos acontecimientos de sus miembros al cristianismo. Esto es lo que ocurrió en el arzobispado de Sevilla con las de Cantillana, Coria, Cala, Santa Olalla, Alcalá de Guadaira, Carmona y otras. En el de Córdoba, con las de Baeza, Palma, Santa Ella, La Rambla, Bujalance, Ademuz y Montoro. Y en la de Jaén, con las de Baeza, Úbeda, Andújar y Ajona. Todos sufrieron una profunda crisis, especialmente en lo relativo a su número de pobladores, más que por los muertos, porque fueron muchos los judíos que se convirtieron o huyeron. Sea como fuere, la documentación fiscal de la primera mitad del siglo XV todavía recoge la permanencia del aljama judía en Andalucía, siendo las más importantes las de Jerez de la Frontera, Écija, Úbeda, Andújar, Sevilla o Córdoba. A las que se suman, ya en la segunda mitad del siglo XV, las nuevas aljamas de Moguer, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Aroche, Cortegana, Lepe, Gibraleón, Niebla, La Algaba, Palma del Río, Rota, el pueblo de Santa María, Utrera, Lebrija, Arcos y Sanlúcar la Mayor. Aunque se trata de comunidades de muy poca entidad, ya que Sevilla, la mayor de todas, solo tendría unas 50 familias, seguidas en importancia por Moguer.
A pesar de todo, una vez recuperada, aunque solo parcialmente, las aljamas judías, la monarquía castellana, como venía siendo tradicional, siguió poniendo en práctica una política ambigua en relación a los judíos, que fluctuaba entre la protección y las leyes discriminatorias, como las aprobadas en las Cortes de Valladolid de 1405, ya al final del reinado de Enrique III, o en el ordenamiento de Valladolid de 1412, también llamado de la reina doña Catalina de Lancaster. Redactado, este ordenamiento de Valladolid de 1412, que tiene también un fragmento en su dossier, redactado, como ya he dicho, por don Pablo de Santa María, que fue rabino de Burgos y después obispo de Burgos, y una de las personas más cercanas pues, a la corona en este tiempo, inspirado por San Vicente Ferrer, el piadoso apóstol de los conversos, que recorrió por estos años Castilla y que, según la tradición, predicó la conversión de mudéjares y judíos en Écija y Sevilla. Sin embargo, esta nueva postura de antijudaísmo oficial, impuesto tanto por las máximas autoridades civiles como religiosas, que al mismo tiempo discriminaba y protegía a las minorías étnico-religiosas y pretendía como objetivo último su conversión a la verdad de fe, no pudo frenar el ya muy arraigado antisemitismo popular, que también por estos años se manifestó en algunos saqueos puntuales, como el de la Judía de Córdoba en 1406. Sin embargo, una opinión cada vez más generalizada y formulada en principio por Maurice Kriegel, ya en el segundo cuarto del siglo XV se observa un cierto restablecimiento moral y una mejor definición jurídica de la comunidad judía, lo que no fue obstáculo para que siguiera siendo objeto de un hostigamiento sistemático. Así, por ejemplo, en 1437 se volvieron a renovar las órdenes reales de apartamientos, con el fin de conjurar el peligro que suponía su contacto con los cristianos, especialmente con los cristianos nuevos, los conversos, quienes incluso elevan sus quejas al rey Juan II cuando se intenta volver a asentar a los judíos en una parte delimitada de la sevillana parroquia Santa Cruz, establecida en la antigua judería. Algo parecido sucedió en Córdoba, la ciudad que se apresuró a cumplir radicalmente las órdenes de apartamiento, lo que no fue suficiente para que en 1438 se levantaran nuevos tumultos contra los judíos, no solo de la ciudad, sino de otras muchas villas y lugares del reino, como La Rambla y Hornachuelo. En 1450, ciertos predicadores sevillanos vuelven a hacer los objetos a los judíos de sus furibundos sermones, al fin de concitar y levantar al pueblo contra los dichos judíos, como lo dice la documentación del tiempo, hasta el punto de que fue la muy reducida aljama hispalense la que corrió peligro de ser nuevamente asaltada. Algunos años después, el Consejo de Jerez de la Frontera incauta terrenos a cementerios judíos para cederlo a censo a algunos vecinos. Otra vez, en 1478, se reitera la orden de apartamiento, que por fin es cumplida. Como consecuencia de ella, en Sevilla los judíos, por esta orden de apartamiento de los reyes católicos, fueron relegados al Corral de Jerez y al Alcázar Viejo, mientras que en Córdoba, tras ordenar primero su aislamiento también en el Alcázar Viejo, en este mismo año, 1479, termina por encerrársele en su antiguo barrio. En el Reino de Jaén, igualmente, se pondrán en práctica dichas disposiciones a partir de las Cortes de Toledo de 1480. También el dossier tiene dos fragmentos, uno de las Cortes de Madrigal de 1478 y otro de las Cortes de Toledo de 1480 sobre esta realidad del problema judío. Todas estas noticias cualitativas que nos hablan de la decadencia imparable de las aljamas judías andaluzas aparecen plenamente confirmadas por las fuentes fiscales, que demuestran la gran crisis que sufrieron durante la primera mitad del siglo XV los judíos, razón por la cual, por ejemplo, Juan II, en 1437, permitió a la aljama sevillana pagar una mínima parte de la capitación debida a la Hacienda Real, la llamada cabeza de pecho de los judíos, teniendo en cuenta que los judíos, según nos dice el documento, estos judíos sevillanos, dice Juan II, eran pocos y pobres, medida que también se vio obligado a tomar y aún más radicalizada con relación a la judería de Jerez de la Frontera. Y también estas mismas fuentes fiscales solo mencionan por estos años las aljamas de Andújar, Úbeda, Córdoba, Écija, Sevilla y Jerez. Ya en la segunda mitad del siglo XV tuvo lugar un relativo auge de la comunidad hebrea andaluza, al menos desde el punto de vista cuantitativo, ya que se documentan nuevas aljamas judías, sobre todo en el Reino de Sevilla, como las de Arco de la Frontera, el pueblo de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Segura de la Sierra, Cortegana, Aroche, Moguer, Lepe, Gibraleón, Niebla, Sanlúcar del Alpechín, es decir, Sanlúcar la Mayor, o la Algada, a las que habría que añadir la de Palma del Río, en el Reino de Córdoba, aunque si dejamos aparte la de Segura de la Sierra, se trataba de aljamas de pequeña entidad, como demuestra su escasa significación en el conjunto de la Corona de Castilla. En los servicios debido a la Hacienda Real entre 1464 y 1479, según ha demostrado el profesor Miguel Ángel Ladero, donde la totalidad de las aljamas andaluzas apenas alcanzaba ni siquiera el 4% de todas las aljamas del Reino de Castilla. Para estos mismos años, 1464 y 1469, y con esta misma fuente es posible establecer una gradación de las aljamas andaluzas. Resulta evidente en esta gradación la entidad de la aljama hebrea de Segura, Segura de la Sierra, actualmente Segura de León, aunque es posible que en ella se incluyeran las tributaciones debidas por todas las aljamas de la encomienda santiaguista. A continuación destacan las comunidades del Reino de Sevilla, encabezadas por Sevilla y Moguer,
Y tal vez lo más digno de mención sea la profunda decadencia del aljama cordobesa, especialmente llamativa si se tiene en cuenta que en el año 1439 su contribución a la cabeza de pecho supuso el 60% de todas las aljamas andaluzas. Igualmente digna de mención la desaparición total de la aljama del Reino de Jaén, pues sobre todo pues las de Andújar y Úbeda, pues había sido pues muy notable ambas en la primera mitad del siglo XV, contribuyendo Andújar y Úbeda en 1409 con el 21% de todas las aljamas andaluzas. Y ya pues en la segunda mitad pues apenas pues contribuyen nada, lo cual nos habla pues prácticamente de la desaparición de los judíos en Andújar y Úbeda. En cuanto a su posición socioeconómica, por estos años, aunque la minoría hebrea tiene en Andalucía el mismo doble carácter rural y urbano que en el resto de la Corona de Castilla, también, como en todas ellas, parece predominar su asentamiento en las ciudades, por lo que se le puede considerar en general como una población fundamentalmente urbana, estructurada, por tanto, de manera muy semejante a la cristiana. Así parece que el grupo superior de dicha sociedad estaba conformado por una aristocracia dedicada a cuestiones relacionadas con la hacienda real, donde llegaron a alcanzar los más altos puestos, siendo incluso contadores reales o municipal, así como a todo lo relativo a actividades financieras. Pero si bien en los primeros cargos y oficios sufrirán una profunda decadencia como consecuencia del pogrom de 1991, siendo reemplazado por los conversos, sí continuarían ejerciendo hasta su expulsión sus funciones como cambiadores y prestamistas. No obstante, desde el punto de vista cuantitativo, la mayoría de la población judía estaba dedicada a la artesanía, en especial a todo lo relativo al sector textil, la piel y el cuero, y al comercio al por menor, siendo muy raros los mercaderes, función casi monopolizada por los extranjeros estantes en Andalucía. También era frecuente su dedicación a la medicina, como médicos, físicos o cirujanos, especialmente como personas de confianza de los monarcas, de los nobles e incluso formando parte de la nómina concejil. De ahí la famosa descripción del cronista Andrés Bernaldez, cura del pueblo sevillano de los Palacios, que la tienen ustedes resumida en el texto número 8, donde nos dice, con respecto a la dedicación profesional de estos judíos, dice: todos eran mercaderes e vendedores e arrendadores de alcabalas, e rentas de achaques, e facedores de señores, e oficiales tondidores, sastres, zapateros, e cortidores, e zurradores, tesedores, especieros, buhoneros, sederos, herreros, plateros, e de todo semejante oficio, que ninguno rompía la tierra, ni era labrador, ni carpintero, ni albañil, sino todos buscaban oficios holgados e modos de ganar con poco trabajo. Esta es la definición que Andrés Bernaldez nos da de los judíos, haciendo hincapié en sus oficios urbanos y sobre todo pues que no eran los oficios tradicionales de los cristianos, donde pues no trabajaban la tierra, sino, como nos dice al final, buscaban oficios holgados e modos de ganar con poco trabajo. Tan pronto que subieron al trono y durante los primeros años de su reinado, don Fernando y doña Isabel pusieron en práctica una política declaradamente a favor de los judíos, a quienes garantizaron una total protección, tal vez en un intento de restañar la vieja herida de los tiempos anteriores. Sin embargo, muy pronto los monarcas se verían obligados a modificar, al menos parcialmente, su benévola actitud, circunstancia bien conocida gracias, entre otros, al testimonio de un contemporáneo bien informado, el converso Hernando del Pulgar, cronista real y secretario de la reina. Según parece, el complejo proceso, que culminaría con la expulsión de 1492, dio comienzo a las Cortes de Madrigal de 1476, convocada por los reyes católicos en plena guerra civil contra la Beltraneja y Alfonso V de Portugal. Poco después, el año 1477, los reyes católicos, en un intento de pacificar Andalucía, decidieron establecer la corte en Sevilla. Fue allí donde el fraile dominico, fray Alonso de Ojeda, les hizo ver la peligrosa realidad, tanto social como religiosa, que se vivía en la ciudad y en toda Andalucía, donde los conversos judaizaban abiertamente. Como única solución a tan comprometida situación, el fraile y sus muchos partidarios solo veían el establecimiento de la Inquisición en Sevilla, que después habría de extenderse en cuanto a sus actuaciones a toda la Corona de Castilla. Si bien es cierto que el fenómeno de las conversiones, sobre todo a nivel individual, había sido una constante a lo largo de toda la Edad Media, su número creció mucho, llegando a adquirir a veces un carácter general, a partir de mitad del siglo XIV, dando lugar a lo que algunos autores denominan el problema converso. Esto fue así por diversos motivos, entre los que pueden citarse algunos intrínsecos, es decir, dentro de las mismas aljamas judías, como las contradicciones entre las distintas concepciones filosóficas y religiosas, los averroístas enfrentados a los askenazim, la inquietud ante su futuro incierto de esta comunidad judía, la lasitud de conciencia y otras razones, y también por la sistemática coacción exterior, tanto religiosa como civil, palpable, por ejemplo, en las nuevas leyes antijudías o en las predicaciones de figuras como San Vicente Ferrer. Hoy por hoy todavía no se ha podido llevar a cabo una evaluación completa del número total de conversos andaluces, aunque tenemos innumerables datos fragmentados ya del siglo XV, especialmente para el arzobispado de Sevilla y el obispado de Córdoba, estudiados por el profesor Ladero. A modo de ejemplo, recogemos las cifras aportadas por dos de los más importantes cronistas de la época de los Reyes Católicos por el arzobispado de Sevilla. Así, Hernando del Pulgar afirma que tras el establecimiento de la Inquisición hubieron unas 3.000 familias conversas, mientras que Andrés Bernaldez, cura de los Palacios, aumenta dicha cantidad a 8.000.
Sea como fuere, resulta que es imposible aproximarse al número total, no solo porque los datos cuantitativos que se nos han conservado sean casi siempre incompletos, sino sobre todo por el empeño de los conversos de insertarse totalmente en sociedad cristiana, por lo que decidieron borrar sus señas de identidad, como los apellidos, llegando incluso a falsificar su genealogía, sobre todo como consecuencia de la implantación de los estatutos de limpieza de sangre y a partir del establecimiento de la Inquisición. Pero tal vez más que su importancia numérica, lo que hay que destacar es su significación cualitativa, ya que una vez bautizado, el converso se integraba plenamente a la sociedad cristiana, por lo que son muchos los conversos importantes que lograron un rápido ascenso social, llegando a integrarse de pleno derecho también como consecuencia de los matrimonios mixtos en las oligarquías urbanas andaluzas. De la misma manera, en cuanto a sus dedicaciones profesionales, como ha demostrado el profesor Ladero, continúan ejerciendo sus antiguos oficios, como cambiadores, tesoreros, arrendadores o fiadores de rentas, impuestos reales y concejiles. Bien ellos solos o junto con algunos judíos, por lo que, como antes, estos también provocarían el rechazo popular. Igualmente, aparecen ocupados en actividades artesanales, como señalan los padrones sevillanos de la década de 1430 y también de 1510 y los cordobeses de 1473. La mayor parte de ellos se dedicaban al sector textil, raperos, sastres, sederos, al de la piel del cuero, sobre todo en Córdoba, o eran comerciantes, bien como corredores, tenderos, especieros, aljevives. Otros ejercían oficios relacionados con el sector de servicios y unos pocos ocupaban cargos públicos y finalmente un pequeño porcentaje estaba relacionado con la agricultura. Por tanto, ven ustedes que los oficios de los conversos eran muy parecidos, por no decir iguales, al de sus antepasados judíos. Pero a pesar de su supuesta integración en la sociedad castellana, muy pronto aparecen los primeros síntomas de rechazo hacia el grupo converso, desde los cristianos viejos. Así ya en 1463 fue abortado un levantamiento anticonverso en Sevilla y al calor de un fallido intento de don Fadrique, conde de Luna, de dominar Sevilla y convertirla en una ciudad-república al estilo italiano. De todas maneras, el primer motín efectivo contra los conversos se produjo en Écija en 1449, donde tuvieron lugar, según la documentación de la época, escándalos e bullicios, posiblemente relacionados con los contemporáneos de Toledo, dirigidos por Pedro Sarmiento. En 1462 se produjeron otros en Carmona, dentro de la crisis política propiciada por la lucha de bandos, la crisis económica y la tasa de precio declarada por Enrique IV, quien en 1463 sancionó a Carmona con una multa de 1.200.000 maravedíes como escarmiento, dice el documento, por los escándalos, erroídos, cuestiones, sediciones, levantamientos, ligas, monopodios, confederaciones, robos y quemas, que tuvieron lugar el año antes en Carmona. También ese mismo año de 1463 se exige el estatuto de limpieza de sangre para los clérigos de la capilla de San Acacio de Córdoba, es decir, una de las primeras noticias sobre la exigencia de un estatuto de limpieza de sangre, en este caso para unos clérigos. Mientras que las luchas por el poder, especialmente radicales, entre los señores andaluces que definieron la etapa final del reinado de Enrique IV, siguieron siendo el caldo de cultivo propicio para favorecer reiteradamente los alborotos anticonversos, como los que se pudieron abortar en Sevilla en 1465 y en 1467, para desencadenar en 1463 en el gran levantamiento popular contra los conversos cordobeses, coincidiendo con la peor cosecha cerealera de todo el siglo. A partir de Córdoba, como recogió el cronista Diego de Valera, el proceso se extiende a numerosos lugares del reino como Montoro, La Rambla, Santa Ella, Bujalance, Adamuz, Cañete o Alcaudete, encontrando resistencias solo en los lugares señoriales como Baena y Palma del Río, donde los conversos pudieron salvarse gracias a la protección del conde de Cabra y de don Luis Portocarrero, sus respectivos señores. La onda expansiva alcanzó también al limítrofe del reino de Jaén, concretamente a Arjona, Andújar, Porcuna y a la misma Jaén, donde ocasionó la muerte de su mismo condestable, don Miguel Lucas de Iranzo, uno de los favoritos de Enrique IV. Solo los sevillanos lograron salvarse de momento, gracias a la efectiva protección de la alta nobleza y de las oligarquías ciudadanas como las de Sevilla, Jerez y Écija, donde fueron defendidos por don Juan de Guzmán, duque de Macedonia, en Sevilla, por don Rodrigo Ponce de León, conde de Arcos, en Jerez, y por don Fadrique Manrique, en Écija, y a su rápida reacción, que entre otras cosas tuvo como resultado la constitución de un cuerpo de ejército propio para garantizar su defensa a la huida de estos conversos a Niebla o a Gibraltar, localidad donde ya se habían refugiado un buen número de conversos cordobeses, como consecuencia del levantamiento anticonverso de 1473. Dicha situación se fue acrecentando y fue acertadamente interpretada por el cronista Diego de Valera, al decir que donde quiera que nadie a quien los pueblos castigasen, semejantes robos se facían, es decir, hablando de todo lo que es, digamos, el convulso panorama de la Andalucía del final del reinado de Enrique IV. Pero además de la explicación, nos ha llegado incluso la justificación de algunos testigos contemporáneos, como la del cronista Alonso de Palencia, para quien esta violenta animadversión de los cristianos viejos contra los conversos se pudo deber a que estaban, nos dice pues Palencia, con su estilo pues tan cáustico, digamos, pues tradicional. Estaban, dice, extraordinariamente enriquecidos, con raras artes, ensoberbecidos y aspirando con insolente arrogancia a disponer de los cargos públicos.
Sea como fuere, el levantamiento de 1473 pues, tuvo importantes consecuencias, ya que en opinión del profesor Ladero provocaron estos levantamientos una modificación parcial de los asentamientos conversos en Andalucía, ya que fueron muchos los que se refugiaron en las tierras señoriales, donde encontraron una mayor protección que en los lugares de relén. Aunque las causas para explicar esta mentalidad contra los conversos son numerosas y obedecen tanto a motivaciones religiosas como sociales o políticas, tal vez sea el convencimiento de los que empiezan a llamarse cristianos viejos de que muchos de los convertidos no son sinceros, lo que unido a su vertiginoso ascenso político y social pueda considerarse como la causa eficiente de este rechazo, que culminaría con el establecimiento de la Inquisición, primero en Sevilla en 1480 y más tarde en Córdoba en 1482 y en Jaén en 1483, con el fin de garantizar la ortodoxia al perseguir a los falsos cristianos y a los herejes, ya que la Inquisición no actuaba ni contra los judíos ni contra los musulmanes. Como consecuencia de su establecimiento se produjo la huida de numerosos conversos andaluces que en una primera etapa contaron con la protección de los señores, aunque más tarde se vieron obligados a salir de Castilla y a asentarse en reinos donde todavía no se hubiera establecido el tribunal, caso de Portugal o del Emirato Nazarí de Granada. Pero la consecuencia principal fue sin duda la reprobación de los conversos ficticios. De esta manera, el primer auto de fe realizado en Sevilla en 1481, al año siguiente del establecimiento de la Inquisición, y en este auto de fe de 1981, entre otros, fueron condenados los cabecillas de la famosa y supuesta, según las últimas investigaciones, conjura conversa contra la Inquisición de 1480, abortada antes de consumarse. Todos ellos pertenecientes a los más altos estamentos sociales sevillanos. La actuación de la Inquisición en las más importantes ciudades andaluzas da idea de la relevancia lograda por los conversos en Andalucía, ya que muchos de ellos pertenecían a las oligarquías urbanas, a la vez que ocupaban importantes cargos en los cabildos catedralicios, como nos describe Andrés Bernaldez, el citado cronista, que era cura de los palacios en el caso de Sevilla. Nos dice Bernaldez: prendieron luego algunos de los más honrados, de los más ricos 24, jurados, bachilleres, letrados, hombres de mucho favor, lo que puede hacerse extensible a ciudades andaluzas como Córdoba o Jerez de la Frontera. Por lo que se refiere al número de condenados, contamos con algunas cifras sevillanas, como las dadas por Fernando del Pulgar, que dice que entre 1481 y 1490 fueron relajados 300 conversos, o la que nos da Andrés Bernaldez, cura de los palacios, que para el periodo de 1481 a 1488 habla de 700, mientras que la lápida del Castillo de Triana, sede del polémico tribunal, eleva su número hasta el año 1524 a 1000, cantidades a las que hay que añadir los reconciliados, que únicamente fueron condenados a cumplir cierta penitencia. De todas maneras, hoy por hoy no se nos han conservado noticias concluyentes sobre el número de conversos que vivían en Andalucía en los tiempos anteriores al establecimiento de la Inquisición de Sevilla en 1480, como hemos dicho. El acontecimiento, como ha sabido, tuvo como resultado inmediato la huida masiva de conversos, principalmente a los reinos vecinos de Portugal y Granada, donde sabemos, por ejemplo, que se refugiaron muchos conversos sevillanos y cordobeses, principalmente en Málaga, en el caso del Emirato Nazarí, que pronto volvieron a abrazar la fe judaica. Sin embargo, tenemos más datos sobre los herejes reconciliados, publicados en las listas de habilitados por el profesor Ladero, que analiza las listas de habilitados del arzobispado de Sevilla y de los obispados de Cádiz y Córdoba, que demuestran la gran cantidad de conversos establecidos en los principales núcleos de población de la Andalucía bética. Dentro de ellos destaca, en cuanto a su alta posición y a su población conversa, Sevilla, seguida explicablemente de los lugares señoríos como San Lucas de Barrameda, centro neurálgico del señorío del Duque de Macedonia, donde se documentan nada menos que 700 conversos habilitados, y lo mismo se puede decir de Baena, en el Reino de Córdoba, el principal lugar señorial del Conde de Cabra, donde se tienen noticias de 600 conversos penados por la Inquisición. De todas maneras, como ha definido Henry Kane, la Inquisición fue una institución muy popular, a la que solo se oponían algunos intelectuales y, como es lógico, ciertos conversos, ya que la gran mayoría de estos, los conversos, la apoyaban con el fin de defender la sinceridad de su conversión. Prueba de ello es que algunos inquisidores mayores procedían de familias no conversas, como es sabido. Nuevamente, como ocurriera con los judíos, es el cronista Andrés Bernaldez, cura de los palacios, quien mejor refleja el concepto que el pueblo llano, especialmente en el ámbito rural, que él también conocía, ya hemos dicho que era cura de los palacios, tenía sobre los conversos. Nos dice Andrés Bernaldez: comúnmente, por la mayor parte, era gente logrera y de muchas artes engaños, porque todos vivían de oficios holgados. En comprar y vender no tenían conciencia para con los cristianos. Nunca quisieron tener oficios de arar ni cavar, ni andar por los campos criando ganado, ni lo enseñaban a sus hijos, salvo oficios de poblado, estar sentados ganando de comer con poco trabajo. Pasamos ya al último punto, la solución final para los judíos andaluces, la expulsión. Por otra parte, las virulentas actuaciones que en esta primera fase del establecimiento de la nueva Inquisición, la Inquisición moderna, tuvieron lugar en Andalucía, ante el convencimiento de los inquisidores del terrible mal que los conversos judaizantes representaban para el mantenimiento de la pureza de la fe, sembraron el pánico tanto entre las más altas jerarquías cristianas como sobre todo entre los conversos. Esta es la razón por la que los inquisidores hicieron ver a los reyes la necesidad de que ordenasen la expulsión de los judíos andaluces, la que habría ser una primera expulsión parcial dispuesta por los reyes católicos el 1 de enero de 1483.
Fue entonces cuando la Inquisición mandó salir a todos los judíos que viviesen en el arzobispado de Sevilla y los obispados de Cádiz y Córdoba, con destino a otras partes del reino, dándoles la posibilidad de llevar consigo sus bienes muebles, orden que fue aprobada por los monarcas, que dieron un plazo de 6 meses para que estos judíos pudiesen organizar su salida. El documento no se nos ha conservado, pero se hace referencia a él en el decreto de expulsión de 1492. En opinión de Jaime Beinar, otro gran especialista sobre los judíos andaluces en este caso, la expulsión de los judíos de Andalucía no pudo ser una decisión única de los inquisidores locales, es decir, de los inquisidores que actuaban en Andalucía, sino que contó con el refrendo de la Suprema, en la persona de Torquemada, y por supuesto de los reyes. Por evidente de ello es el paralelismo que existe entre el decreto de 1483 y el de 1492. En cuanto a los lugares de destino de los expulsados, aunque algunos se refugiaron en los lugares señoriales, como fue el caso del puerto de Santa María, donde permanecieron hasta la expulsión definitiva de 1492, la mayor parte se estableció en territorios limítrofes con Andalucía, tales como el Reino de Portugal, el Emirato Nazarí de Granada o en zonas más próximas como los dominios extremeños de la Orden de Santiago. Hubo algunos que se resistieron a salir, como el caso de los sevillanos que vivieron un tiempo en Córdoba y Palma del Río antes de marcharse de forma definitiva, una vez decretada la expulsión de toda Andalucía, lo que, por ejemplo, en lo relativo al Reino de Jaén, no tuvo lugar hasta la expulsión final de 1492. Pero también fueron muchos los que se quedaron, previa a su conversión al cristianismo. Y así nos lo cuenta, por ejemplo, Benito de Cárdenas, un cronista jerezano contemporáneo, que nos dice: fuéronse muchos los judíos los que tenían poco caudal, y otros estuviéronse que nunca lo echaron más. Él nos habla, Benito de Cárdenas, de lo ocurrido en Jerez, dice que los que se van son los judíos, digamos, humildes, mientras que los poderosos se convierten al cristianismo y entonces nadie se atrevía pues, a echarlo, ¿no? Conocemos con bastante precisión cuál fue el destino de los judeoconversos y judíos andaluces que se refugiaron en el Reino de Granada, como consecuencia del establecimiento de la Inquisición en 1481 y de la puesta en práctica de la orden de expulsión de Andalucía promulgada por los Reyes Católicos en 1483, gracias al estudio del profesor Ledero, una vez más, por lo que en síntesis su suerte corrió pareja a la de los nuevos mudéjares granadinos. Así, tras la rendición de Málaga, en 1487, todos los judíos malagueños, como el resto de sus habitantes, fueron esclavizados. Conforme iban avanzando la conquista del reino nazarí, vemos que los judíos granadinos pues, fueron recibiendo, como los musulmanes, un trato cada vez más favorable por parte de los monarcas, proceso que va a culminar con la capitulación de Granada el 12 de enero de 1492, según se contempla en las capitulaciones previas a la rendición de la ciudad capital del Emirato Nazarí. Nos dicen los reyes, dice: es asentado y concordado, reconocían los reyes católicos el 25 de noviembre de 1491, que los judíos naturales de la dicha ciudad de Granada, y del Albaicín, en sus arrabales, y de las otras dichas tierras que entraren en este partido de asiento, gocen de los mismos asientos de capitulación y que los judíos que antes eran cristianos que tengan término de un mes para pasar allende. Es decir, vemos que la conquista del Emirato Nazarí pues, fue dura cuando la ciudad fue conquistada y tomada por asalto, como el caso de Málaga, pero después, conforme avanza la conquista, pues la mayor parte de los núcleos de población, digamos, nazaríes, pues capitulan y, por supuesto, Granada pues también capituló y los reyes pues fueron muy benévolos con la capitulación de Granada. Entonces vemos que lo mismo que los ofrecen los reyes para los nuevos mudéjares granadinos, pues también se lo ofrecen a los judíos. Y ven ustedes que hace pues distinción entre que los judíos autóctonos de Granada pues gocen de los mismos derechos que los mudéjares nuevos granadinos, pero en cambio que los judíos conversos que habían judaizado una vez que habían pasado a Granada, pues le dan el término de un mes para que pasaran allende, es decir, para que fueran al norte de África, a los países del Islam. Finalmente, el decreto general de expulsión fue firmado por doña Isabel y don Fernando el 31 de marzo de 1492. En él, dejando en suspenso toda una situación jurídica que había perdurado durante siglos, con los monarcas castellanos y con la historia pues, de Castilla, en nuestro caso que nos concierne directamente a Andalucía, y que siempre pues, se había tenido como inquebrantable. Se daba un plazo de 3 meses para que los hebreos pudieran solucionar su asunto económico y saliesen de España. Así pues, para los judíos solo había una forma de evitar la expatriación, recibir el bautismo, por lo que como conversos pues, traía a estar bajo la jurisdicción de la Inquisición. Sin embargo, la mayor parte de ellos, los judíos, fortalecidos en su fe por los duros avatares que habían logrado superar los retos del siglo XV, se negaron a tal posibilidad. Así, en 1492, los judíos españoles supieron legar a sus herederos y a la historia un elevado paradigma, un elevado ejemplo de fidelidad a la religión de sus antepasados, ya que, defraudando las supuestas esperanzas de los propios monarcas y de la mayor parte de sus consejeros, fueron muy pocos los que juraron de su fe. Sea como fuera, la mayor parte de estos judíos salió de la península, aunque según parece, en un principio fueron bastantes. Se ha llegado a afirmar, con evidente exageración, que unos 120.000, casi todos castellanos, los que se refugiaron en Portugal, mientras otros pidieron asilo en Navarra, hasta que fueron expulsados de Navarra en 1498. Unos 50.000 salieron por los puertos de Sevilla, Valencia, Cartagena, Tortosa y Barcelona, en barcos vascos y genoveses, puestos a su disposición por los mismos reyes, y su viaje fue garantizado por Luis de Santángel y Francisco Pinelo, los dos de origen converso y con fuertes intereses en Sevilla y muy próximos a los monarcas.
Durante la travesía fueron muchos los que sufrieron peligros de todo tipo y, digamos, pues duros avatares, ¿no? Y como el ataque de los corsarios o el abandono de los mismos marineros. Unas 700 familias consiguieron establecerse en Fez mediante el pago de un cuantioso derecho de residencia. Otros buscaron refugio en el señorío papal de Aviñón o en el reino de Nápoles. Igualmente hay noticias de que se organizó una expedición para trasladarlos desde el puerto de Laredo hasta Flandes, Inglaterra. También los hubo que decidieron marcharse directamente a Tierra Santa y al territorio dominado por los turcos, lo que haría mucho más lento su establecimiento, proceso que pertenece ya a una segunda etapa de la diáspora de estos judíos hispanos. Sin embargo, hubo algunos que, al verse sometidos a numerosas vicisitudes y peligros, tanto en su forzado viaje como en sus nuevos lugares de asentamiento, se vieron obligados a regresar a Castilla y a aceptar el bautismo. Conocemos muy bien, por ejemplo, la tragedia vivida por los judíos de Fez, gracias al compasivo y directo testimonio de Andrés Bernaldez, cura de los Palacios, que nos habla pues, de cómo bautizó, lo vamos a leer ahora, pues, a muchos de ellos, ¿no? Entonces, es muy interesante el testimonio de un cristiano viejo, como es el cura de los Palacios. El otro cronista más importante de los católicos, no nos plural al converso, pero es muy interesante pues, esta visión de compasión pues, que él pues, nos da de estos judíos que tuvieron que regresar a la península y aceptar el bautismo porque en Fez concretamente pues, habían tenido pues, todo tipo de tragedias. Nos dice Andrés Bernaldez, hasta el año 1496 no cesaron de pasar de Allende, es decir, de África, acá en Castilla, los que en cualquier manera podían libertar o despedir ajustadamente, por tornarse a Castilla y volver cristianos. Aquí en este lugar de los Palacios, donde él era cura, aportaron 100 ánimas, que yo bauticé, en que había algunos rabíes. Nos habla que algunos rabinos pues, regresan y que él mismo, en su parroquia del pueblo señor de los Palacios, pues, bautizó. Pero como conclusión, según ha demostrado Jaime Beinart, podemos afirmar que la gran mayoría de los judíos que salieron de España se dispersaron por el Mediterráneo y fundaron en diferentes países nuevas comunidades, dando comienzo a otra etapa de la historia del pueblo judío, la de la diáspora sefardí, encarnada dentro de la diáspora judía, con unas características políticas y culturales propias, que siempre fueron deudores de su larga permanencia en la península, la añorada Sefarad, que como ustedes saben, como llamaban a la península pues, los judíos, la Sefarad a la que siempre quisieron volver. Y como conclusión diremos que, según se ha podido ver, Andalucía durante la Baja Edad Media fue como una especie de tubo de ensayo, donde se gestaron los principales sucesos que marcarían de manera definitiva las complejas y muchas veces violentas relaciones entre la mayoría cristiana y la minoría judía, tales como los asaltos de 1491, el establecimiento de la Inquisición en 1480 y la precoz expulsión de los judíos andaluces en 1483, antecedente inmediato, como hemos dicho, de la expulsión definitiva de 1492, realidad que para muchos autores no se debe escapar a una justificación lógica. Con respecto a esta justificación, es decir, de la precocidad, digamos, en Andalucía de todos estos sucesos y también pues, de la forma virulenta como se vivieron en Andalucía, el profesor Manuel González Jiménez ha planteado la necesidad de rastrear un terreno tan inexplorado como el de las mentalidades colectivas de estos hombres de frontera, es decir, los andaluces contemporáneos, concretamente para el caso que nos ocupa en sus relaciones con otras religiones como la judía o la musulmana, a las que generalmente dan un sentido de cruzada, dice el profesor González Jiménez, o cuanto menos dice de polémica. Sin embargo, más que el espíritu de cruzada, lo que definía la religiosidad combativa de los andaluces de final de la Edad Media era la muy difundida certeza de la llegada próxima del fin del mundo, por lo que, como pusieron de manifiesto los estudios de Isaac Bari y posteriormente de Angus Mackay, las creencias mesiánicas y milenaristas eran compartidas tanto por cristianos como por musulmanes y judíos. Nos hablan pues tanto Baer como Mackay de que al final de la Edad Media pues se esperaba el fin del mundo y que estas ideas apocalípticas y milenaristas pues las compartían las tres religiones. Estas ideas, en opinión del profesor González Jiménez, dice, además de la secuencia imparable de los acontecimientos, ayudarían a entender mejor el hecho, dice el profesor González Jiménez, de que Andalucía y también el reciente conquistado Reino de Granada fueron testigos y protagonistas destacados del final de la convivencia entre las tres religiones. Y nada más, muchas gracias por su paciencia y bueno, pues ya terminamos. Ponemos el micrófono aquí en el medio, no te importa. Vamos a iniciar un pequeño coloquio debate. Pido que sea breve, por favor, para ir cumpliendo el horario. Y bueno, yo después de agradecer a doña Isabel la magnífica intervención y la magnífica conferencia que nos han puesto muchas cosas en claro sobre la convivencia de las tres culturas, sobre todo en Andalucía, yo le quisiera hacer primero una pregunta. Ayer el doctor Ángel Bernal pues, habló de un número de judíos que pudo haber en Llerena a mediados del siglo XV y además que según los trabajos también del profesor
No, Sevilla, su compañero. Daniel Rodríguez Blanco, pues él considera también en los estudios que tiene publicados, sobre todo sobre la Orden Militar de Santiago, que el número de familias judías que había en Llerena después del poromo de 1391, pues creció sobremanera, igual que lo hizo en Fregenal. ¿Usted tiene alguna idea de el número aproximado o se puede cuantificar de alguna manera las familias judías procedentes de Sevilla que se asentaron en la zona de la Baja Extremadura? Yo, vamos, que no lo he cuantificado ni mucho menos, y el gran especialista es don Luis Larraín. Lo que conozco yo son las fuentes sevillanas, como ya he dicho, del profesor Antonio Collante, porque en Sevilla tenemos la suerte que hay un censo muy importante de 1384, que es donde él pues empieza sus estudios demográficos sobre la Sevilla más medieval, y entonces ahí aparecen también pues los judíos, y entonces ya pues da esa cifra de 200 familias y toda esta cuestión. Pero en cuanto a la cuantificación de Llerena, pues eso había que saber si realmente existen censos, que es muy difícil que los haya pues para un periodo pues tan, digamos, pues tan precoz, ¿no? Y que es lo único que nos puede dar idea pues del número de judíos después de conversos. De hecho, pues ya lo he dicho en varias ocasiones que es probable que los hubiera, porque además lo que hemos hablado, ¿no? Que cuando se cuantifican en las fuentes fiscales, que son, digamos, pues después de los censos, pues las más fidedignas, ¿no? Por los tributos que pagaban los judíos, la cabeza de pecho de judíos y de moros, el impuesto, como usted sabe, de la capitación, y después el servicio y medio servicio, ¿no? Pues son las fuentes fiscales, pero esas fuentes pues están seriadas ya para el siglo XV y sobre todo para la segunda mitad del siglo XV, la que yo he citado porque ha trabajado el profesor Ladero de la época de Enrique IV, ¿no? Y entonces, claro, pues lo que sí es probable que hubiera un número de judíos y de conversos muy fuerte. Ya he dicho que porque se cuantifican en este año del reinado de Enrique IV, del 64 y después del 73, pues en Segura de la Orden o Segura de León, todos los judíos de lo que era pues la encomienda de León de la Orden de Santiago. Entonces, claro, pues ahí por las fuentes fiscales sí tenemos, pero ya digo, son fuentes ya pues más tardías, ¿no? Ya pues de mitad del siglo XV, ¿no? Y después que ya hemos visto tanto los judíos como los conversos que cuando había peligro, pues en Sevilla concretamente, del reino de los que ellos de alguna manera estaban insertados o dependían, ¿no? Porque lo que hemos hablado para Sevilla pues se puede ampliar a los territorios de la Orden de Santiago, por supuesto, pues huían, como ya hemos dicho, a la frontera de Portugal, y huían pues también cuando existía pues la Milagro Nacida de Granada. Entonces, pues si no una población fija, pero una población, podemos decir, de aluvión y digamos, pues de paso, o por lo menos de espera de a ver qué está ocurriendo pues en Sevilla y en otros núcleos de población como Jerez o como Córdoba, como todo, pues sí tiene que ser pues muy abundante, porque además los testimonios pues también habla de ello. Y después el otro recurso que también emplea Antonio Collante, aunque él pues no le gusta demasiado, los recursos arqueológicos, ¿no? Es decir, pues medir pues la judería, cuando existe la judería, por ejemplo en Sevilla, pues a partir de 1391 la judería desaparece, ¿no? Y ya he hablado que en la época de Juan II pues los quieren instalar en una parte concreta del barrio de Santa Cruz, y los mismos pobladores, que son muchos conversos, se niegan, porque ellos dicen, claro, que se van a contaminar, y claro, pues de los judíos. Y claro, pues eso, si se conserva, digamos, lo que era el perímetro de la judería, que me han dicho que según Antonio Collante, pues antes de los asaltos 91 pues eran nada menos que 16 hectáreas, pues también se puede medir, y usted sabe, haciendo unos cálculos. Yo digo que a Antonio Collante no le gusta mucho, porque él es un gran demógrafo y un gran historiador, y dice que todo eso son cálculos, digamos, más o menos, digamos, que no tienen una base fija. Él siempre habla pues de vecinos, según lo que hablan los padrones, y digamos de cabeza de familia y de lo que dicen las fuentes, ¿no? Pues también se puede hacer una evaluación, pero de hecho pues se sabe, y lo sabe muy bien pues don Luis, que aquí pues en todo este territorio limítrofe con Portugal, tanto de realengo como de señorío, por el caso de Fregenal pues era de realengo, pues había muchos judíos y después muchos conversos, y eso también pues se ha estudiado. Por ejemplo, la huida de los conversos sevillanos hacia Portugal con motivo del establecimiento de la Inquisición en Sevilla, y eran pues muchos, muy numerosos, y también incluso pues algunos conversos muy significados y muy importantes, ¿no? Ahora la cuantificación exacta, pues ya digo, como no sean las fuentes fiscales, y ya que son, como ya sabe que eso también pues lo ha estudiado muy bien el profesor Ladero, tanto para los judíos como para la Hacienda Real Castellana, pues no son seriados hasta la segunda mitad del siglo XV, pues es difícil de saberlo con exactitud. Vale, muchas gracias. Yo, si tenemos un hueco luego, le voy a dar un paseo por la judería de Llerena, que es un poco desconocida para muchos, ¿no? Pero que tiene su importancia y está perfectamente localizada, como ayer también nos señaló Ángel Bernal. Sí. Bueno, y queremos, después de esta intervención, si ustedes, alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sí. Ángel Bernal. Buenos días.
Bueno, yo le quería preguntar si esos datos que ha manejado usted sobre la expulsión de los judíos del Reino de Castilla se admiten como ciertos, si están en cuestión, y sobre todo la parte complementaria a los judíos que tuvieron que salir del reino, que fueron los que no salieron, porque se nos dan cifras de los que se fueron, pero no sabemos cuántos se quedaron. Yo, la exposición que hice ayer, después de haber visto muchos datos sobre Llerena, y es solamente el caso de Llerena, y por tanto esto no tiene por qué ser extrapolable, llego a la conclusión de que no son los datos, o que muchos se convirtieron para no irse, lo cual sería un buen campo de investigación para el futuro, para tratar de valorar la cantidad de judíos conversos que decidieron quedarse en el reino antes de marcharse para evitar el exilio y por las razones que cada uno tuviera. Pero creo que fueron muchos, no sé si más de los que se marcharon o menos, pero no sé si usted tiene datos sobre esto, si hay campo de investigación abierto, o si esto cree usted que pueda ser un campo de investigación que pueda alumbrar sobre esta cuestión, que tiene una gran importancia, como se sabe, porque luego van a llegar al siglo XVI, todas las cuestiones de la limpieza de sangre van a crear una idiosincrasia muy castellana, pero probablemente por la expansión del fenómeno converso. Pues sí, por supuesto, los datos son los que he dado, ¿no? Y esto es un tema pues muy polémico, porque está siempre pues la discusión entre grandes historiadores. Yo conozco pues las tesis del profesor Ladero y también la de Netanyahu, y Netanyahu pues exagera mucho pues el número de judíos que se van, mientras que el profesor Ladero es mucho más cauto, ¿no? Porque él, como ya he dicho, pues trabaja muy bien las fuentes fiscales, y entonces, bueno, pues es lo que se fija en las fuentes fiscales. En cuanto a lo que usted dice de la conversión es un fenómeno muy generalizado, es decir, que yo siempre pues tomo como modelo pues la definición de Antonio Collante, que ya he dicho que es uno de los grandes especialistas, por no decir el pionero entre los historiadores modernos de lo que es la aljama judía sevillana, que él habla ya de que a raíz del asalto de la judería de 1991 dice que fueron mucho más los que se convirtieron que los que murieron, que bueno, pues las cifras también pues son muy exageradas, ¿no? Porque es una cosa incontrastable, no pudieron morir tantos porque los padrones anteriores al asalto de la judería, ya hemos dicho que el primer padrón completo es de 1984, pues no hablaba de tantos judíos, ¿no? Entonces, pues yo siempre lo recuerdo pues lo que es la definición de Antonio Collante, que él dice, bueno, pues que el número pues de conversos pues aumentó en la misma proporción del número de judíos que descendió, es decir, que la cuestión de los que mueren son pocos y los que se van también son pocos, y después pues que muchos de los que se van pues vuelven, es decir, que hay testimonios. Él tiene pues un trabajo muy bonito pues de un pleito pues que está en el Archivo Municipal de Sevilla pues de final de los años 90, donde se habla de muchos judíos pues que sus bienes son incautados y que se marchan pues, al norte de África y después pues vuelven, y también bueno pues de muchos también conversos que se convierten y después pues se van a África o se van a Granada y dice pues, y es allí como judío, es decir, que se dan los dos fenómenos, ¿no? Y eso pues ocurre siempre. Ya he dicho que cuando es la expulsión definitiva de Castilla en 1992, ya hemos dicho pues que en Andalucía es muy anterior, pues 9 años antes, 1983, pues también son muchos los que se van y los que vuelven, ¿no? Ya hemos dicho pues que Andrés Bernalde, pues él mismo bautizó a un número importante de los judíos que se habían marchado a fe, que las condiciones que se les ofrece pues son pues muy, digamos, pues malas y que vuelven a sus hogares, ¿no? Y hay también datos también pues como los cementerios y vamos mucha documentación pues de cómo todavía ellos siguen haciendo sus negocios a través de factores y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que usted me pregunta, pues el número, podemos decir, de conversos es muy importante y muy grande. ¿Cómo se sabe el número de conversos? Pues sobre todo pues por la lista de habilitados, que eso ya digo pues que es una fuente fantástica del archivo de Simancas, que el profesor Ladero pues la trabaja muy bien para los judíos sevillanos y cordobeses, y también pues autores franceses como Beatriz Pérez y otros muchos autores y muchas
muchísima gente, y el profesor Juan Gil, que seguro que Luis conoce su famoso libro sobre los conversos de la Inquisición sevillana, pues también publica mucho, ¿no? Y por ejemplo, pues los conversos del señorío pues del duque de Minas Sidonia, que pues, la Inquisición pues también tuvo pues su tribunal en San Lucas de Barrameda, pues es un número impresionantemente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los señores, como ya he dicho, tanto pues los señores laicos como el duque de Minas Sidonia, pues los de la Cerda, en el pueblo Santa María, los Ponce de León, pues ellos lo reciben a su señorío. Es decir, en Sevilla hay mucha documentación de cómo los señores pues defienden a los conversos muchísimo. Incluso ya he dicho, pues hay como una especie de milicia conversa en Gibraltar, que bueno, pues que fue un tiempo pues señorío de los Medina Sidonia, y después evidentemente ya pasó a la corona, ¿no? Pues, como es normal, porque ellos se colocaban, tanto judíos como conversos, en los sitios donde ellos tenían capacidad de huir rápidamente, como eso, como hemos dicho, los señoríos, el puerto Santa María, Gibraltar, San Lucas de Barrameda, la frontera con Portugal, el Emirato nace de Granada. Entonces bueno, pues y después lo mismo, cuando se produce bueno pues el establecimiento de la Inquisición, pues los conversos pues se van primero a Portugal y después a Navarra, pues que se establece la Inquisición posteriormente, ¿no? Entonces bueno, pues concluyendo su pregunta, pues la evaluación cuantitativa es compleja y además que cambia mucho, porque a lo mejor pues estos conversos pues después algunos pues vuelven a tomar pues la fe judaica, y es una cosa que es muy complicada, pero lo que sí se sabe pues que la mayor parte, ya digo, y es la tesis pues que yo, pues, en fin, como mi maestro la comparto, el profesor Ladero, pues que los que se fueron no fueron muchos, y entonces él, ya digo que tuvo pues un debate con Netanyahu, pues un congreso que se hizo para conmemorar por el centenario de la expulsión de los judíos, ¿no? Y que él dice, de alguna forma, que es incontrastable cómo se van a ir esa cantidad de judíos cuando las fuentes fiscales nos hablan de que son muchos menos, ¿no? Entonces, las aljamas en general y la de Castilla en particular, y más próximamente la de Andalucía, incluida pues las de aquí de la Orden de Santiago, sufren un golpe, digamos, de muerte pues en 1391, es decir, que a partir de ahí viene todo. Hay una recuperación ya pues en el reinado, bueno, pues de Juan II, de Enrique IV, hay una cierta recuperación, pero cierta recuperación, porque los reyes pues también pues protegen, que hemos dicho que los reyes pues seguramente tenían una política ambivalente con respecto a los judíos, por un lado la protección, por otro lado bueno pues la persecución, o por lo menos bueno pues lo que era pues el apartamiento, que eso pues una cosa continua, ¿no? Y entonces tienen una cierta recuperación también, porque la propia comunidad judía, eso yo también pues creo que tiene mucha importancia. Ya he dicho que los mismos judíos se convierten porque entre ellos también están en crisis, ¿no? Tanto por lo que son pues sus principios y sus valores, digamos, religiosos, los que son averroístas, que eso pues hizo pues muchísimo daño, y los que son ya los judíos más puros, que vienen pues de Europa, ¿no? Porque aquí pues se refugian por muchísimos judíos europeos que son expulsados pues de Centro Europa, de Inglaterra, de Francia, desde el siglo XIV. Entonces entran, digamos, en lo que es, digamos, pues su discusión y su debate, pues los mismos judíos, y después, bueno, pues esos judíos acomodaticios, que ya digo que los mismos judíos pues los fustigan desde el siglo XIV, de que son los judíos cortesanos, que de alguna manera pues eso son averroístas, y lo mismo le da pues ese judío que ese cristiano, porque digamos que estaban muy contaminados, y porque además pues la posición que ocupaban pues en la corte pues era importantísima, ¿no? Entonces bueno, pues yo siempre digo pues a los alumnos cuando les explico estos temas, que tenemos que ver la situación de los judíos interna y la situación de los cristianos interna, y después ese choque frontal, que es como ha acabado, bueno, pues en fin, mi intervención, que ya digo pues que hay una mentalidad compartida. Hay autores que no están de acuerdo en esto, pero que en Andalucía pues tenemos testimonios de las publicaciones de Bar, de que ellos pensaban que ya era lo que se llama el final. Hay el artículo que cita pues del profesor Amos Mackay, de un gran hispanista escocés, se llama Andalucía y la guerra del fin del mundo. Entonces pues ya todos pensaban que el mundo iba a acabar con el cambio de siglo, y que tiene que haber pues unos vencedores y unos vencidos, y que bueno, pues quien venció realmente fueron los cristianos por la conquista de Granada y por la expulsión de los judíos, pero que todos ellos compartían ese tipo pues de ideas, y hay pues testimonio de esa realidad, que ellos pensaban pues que ya pues el mundo iba a acabar, ¿no? Pero que realmente pues lo que estamos diciendo, que es un problema pues muy complejo, que hay que estudiarlo. Lo hablaba yo ayer con Luis, la intervención de la profesora pues Cristín, ¿no? Y que no se puede generalizar, es decir, que no podemos hablar pues de los problemas de los conversos pues a raíz del asalto del 91 con los conversos ya finales, ¿no? Y que bueno, pues también lo que yo hablaba con Luis, pues no es igual el converso de primera generación que el converso de muchas generaciones después, ¿no? Y la realidad, pues como usted también bien sabe, de ese rechazo a los conversos, pues no es una realidad medieval, es decir, que los conversos, pues ya hemos hablado que la actitud con respecto a los judíos pues cambia a partir del Concilio de Trans, del cuarto Concilio de Trans de 1215, donde se habla de esa solución final, es decir, y la solución final, pues eso lo trata muy bien también el profesor Pueblo Benito Ruano, no era su exterminio, era la conversión mediante el convencimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues Europa pues está, digamos, pues
definiendo perfectamente, y la cultura europea cristiana pues está perfectamente definida, y entonces, bueno, pues eran elementos, digamos, extraños al cuerpo cristiano, al cuerpo místico de Cristo, lo que es la cristiandad medieval. Entonces, bueno, pues sobraba, por así decirlo. Entonces, bueno, esto es un proceso muy largo, pero es también, como ya digo, la afirmación de lo que es, digamos, pues la religión, que entonces lo hacía todo, lo que como se llama en la Edad Media, la ley cristiana, y la evolución de lo que es la religión judía en este caso, y también pues islámica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es lo que explica pues esas contradicciones, que además, como he dicho, que partían sobre todo a partir de la crisis del siglo XIV del pueblo, es decir, que el antisemitismo se le puede llamar así porque en la Edad Media pues los grandes especialistas como el profesor Suárez, el profesor Ladero, prefieren hablar de antijudaísmo, es decir, un enfrentamiento de tipo, pues, digamos, religioso, o si queremos, de civilizaciones, ¿no? Y el pueblo era el antisemita, ¿no? ¿Por qué? Porque, como el profesor Valdeón, que hasta en esta jornada tiene un libro muy bonito que se llama El Chivo Expiatorio, pues los judíos eran los depositarios de todos los problemas de los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues como ha pasado también en muchas épocas de la historia, ¿no? Pero yo digo que yo creo que hay que estudiarlo en su momento concreto, y después yo creo que también es muy importante pues ver la evolución, en este caso, pues del cristianismo, y la evolución pues en el caso estamos hablando del judaísmo, también evidentemente del Islam. Pero ya digo que en la Edad Media, pues el converso, pues como dice don Luis Suárez, era un hombre nuevo y era acogido con los brazos abiertos desde la corona hasta todo el comercio, digamos, ortodoxo, ¿no? Como por toda la sociedad, ¿no? Y de hecho, pues como ustedes saben muy bien, pues los principales consejeros de los reyes, incluso los reyes católicos, pues eran conversos, y bueno, y también pues algunos judíos muy importantes, ¿no? Y claro, pues todo esto pues ya cambia, sobre todo pues con la contrarreforma, ¿no? Que es cuando ya aparece esta visión pues tan negativa pues de los conversos, pero hay pruebas de limpieza de sangre, como ya me he dicho, pues en Córdoba, pues en el reinado de Enrique IV, en Sevilla, lo estudió el profesor Domínguez Ortiz, ya pues para el Cabildo Catedral de Sevilla, ya a final del siglo XV, que son de las más antiguas, ¿no? Pero cuando se acentúa toda esta cuestión, digamos, de animadversión y de, digamos, de esa especie de visión negativa subyacente, ya digo, más entre el pueblo que entre las élites con respecto a los judíos y después a los conversos, porque eso pues es un famoso libro que, como yo lo he recogido, con lo que ustedes que están en cursiva, en uno de los apartados, que es del profesor Benito Ruano. Se termina con el problema judío, pero empieza el problema converso, una vez que se produce ya la expulsión pues definitiva de los judíos, ¿no? Y que hay que estudiarlo pues en cada momento, y en cada, digamos, etapa, y con las realidades, pues ya digo, tanto internas, pues cristianas como judías. No sé si he respondido a la pregunta.